En diabéticos suele hacerse esto con insulina en infusión continua. Se pasa 1 a 2 unidades por hora de insulina R y se mantiene una glucosa entre 140 a 180, ¿no? Si es necesario más insulina, se aumenta la velocidad de infusión. ¿Cómo hago el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea? Recuerden que principalmente el diagnóstico se basa en la sospecha clínica, ¿no? Cefalea, síndromes de cefalea hay un montón. La migraña puede ser confundido con esto porque hay náuseas y vómitos, pero usualmente esto es una cefalea de inicio brusco. Suele ser una cefalea de inicio brusco, náuseas, vómitos. Sin embargo, recuerden que hay una escala clínica de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y el primer nivel de la escala clínica es un paciente con cefalea leve, moderada, casi asintomático, que puede o no tener náuseas y vómitos, puede o no tener rigidez de nuca. Entonces, el diagnóstico pasa principalmente por la sospecha clínica, ¿no? Si yo tengo la alta sospecha de que es una cefalea por hipertensión endocraneal, entonces es mejor pedir una tomografía, que es el primer examen de screening. Entonces, el diagnóstico se basa en criterios clínicos y en criterios radiológicos, no hay más, ¿no? Ahora, recuerden que parte del diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea es una punción lumbar. Detectar xantocromía o detectar bilirrubinas en líquido cefalorraquídeo, que son indicativas de lisis de glóbulos rojos. Sin embargo, no está indicada en todos los casos, ¿no? Si yo tengo clínica compatible y tomografía compatible, no necesito hacerle punción lumbar al paciente, ¿no? Ese es un procedimiento invasivo, implica riesgo de infección, riesgo de cefalea, etcétera, ¿no? Entonces, solamente hago punción lumbar en aquellos pacientes con sospecha clínica y tomografía negativa. Sí, si ustedes recuerdan, existe una escala tomográfica para valorar la hemorragia subaracnoidea, que es la escala de Fisher, que la vamos a ver más adelante. Entonces, la escala de Fisher en sus primeros 2 grados, Fisher 1, Fisher 2, el Fisher 1 es un HCA en la que no se evidencia sangrado en la tomografía. El Fisher 2 es un sangrado con un grosor menor de 1 milímetro. Pocos radiólogos pueden identificarlo y usualmente el médico que trabaja en emergencias no es experto en ver tomografías. Es bien difícil identificar un Fisher 2, o sea, una hemorragia o un sangrado menor a 1 milímetro, pero los que sí se identifican son los Fisher 3 y los 4, ¿no? Vamos a ver adelante cómo son. Entonces, si tengo la sospecha clínica alta y con un examen imagenológico, una tomografía negativa, eso no me descarta una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Si tengo la sospecha clínica, ese paciente debe hacerse una punción lumbar. Entonces, solo en tal caso está indicada la punción lumbar. Entonces, el diagnóstico pasa por criterios clínicos radiológicos y si la tomografía es negativa y la clínica es compatible, ese paciente debe tener una punción lumbar. Recuerden que para que aparezca xantocromía o bilirrubinas en el líquido cefalorraquídeo tras un sangrado subaracnoideo, deben pasar por lo menos 2 horas, ¿no? Por lo menos 2 horas. Entonces, las respuestas correctas son A y B. La clave es la E. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, en la pregunta 6 tenemos un paciente politraumatizado con fractura inestable de pelvis. Ingresa estuporoso, ingresa con frecuencia cardíaca en 140, muy taquicárdico, hipotenso, con frecuencia respiratoria en 42, con mal patrón, o sea, ingresa polipneico, probablemente con respiración tóraco-abdominal. Se le pasa inmediatamente fluidos, 2000 cc de fluidos cristaloides, y se le pasa 2 unidades además de glóbulos rojos, ¿no? O sea, 2 paquetes globulares. Sin embargo, no se obtiene respuesta, el paciente sigue hipotenso. Entonces, más o menos en cuánto se calcula la pérdida en porcentaje de la volemia. Existe una clasificación del shock hemorrágico, ¿no? Sea cual sea la causa, sea una hemorragia digestiva, sea una hemorragia por un trauma, por una lesión vascular, etcétera, ¿no? Obviamente en un paciente politraumatizado lo primero que yo pienso es en trauma vascular, sea por fracturas óseas, sea por lesión de grandes vasos, como hemos visto hace un momento. Entonces, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión, más o menos estimamos cuánto de fluidos o cuánto de la volemia perdió este paciente. Y de acuerdo a eso yo voy a instaurar o voy a administrar cristaloides y qué cantidad de cristaloides voy a administrar, ¿no?
La respuesta aquí es la de más de 40%. Vamos a ver por qué. Observen este cuadro, ¿no? Este cuadro está publicado en el PHTLS. Entonces, se basa en la clasificación del shock hemorrágico. Hay 4 clases de shock hemorrágico, ¿no? 1, 2, 3, 4. Los signos precoces de compromiso hemodinámico no es la presión arterial. Yo puedo tener un paciente con presión arterial normal y está taquicárdico. Y ese paciente se ubica acá, ¿no? En clase 2, presión normal con frecuencia cardíaca entre 100 y 120, ¿no? El paciente no está taquicárdico porque esté estresado por el politraumatismo. El paciente está taquicárdico porque de algún lugar está perdiendo sangre. Entonces, está entre 100 y 120. Un paciente con frecuencia cardíaca prácticamente normal, bajo 100, con presión normal, es un paciente con una hemorragia o un shock hemorrágico clase 1, ¿no? Entonces, ese paciente no ha perdido más allá de 750 cc de fluidos, que significa aproximadamente el 15% o menos de la volemia. Entonces, miren que para que un paciente se torne taquicárdico, por lo menos ha perdido el 15% de la volemia, para que aparezca taquicardia. ¿Cuánto debe haber perdido para que aparezca hipotensión? Por lo menos el 30% de la volemia. La clase 3 y 4 son pacientes hipotensos, con compromiso circulatorio, con gran taquicardia. Miren, la clase 3 es entre 120 y 140 y la clase 4 es más de 140 de frecuencia cardíaca. Y la presión bastante disminuida. Este es un paciente con shock profundo, ha perdido más de 2000 cc de líquidos, más de 2000 cc de fluidos. Y eso significa más del 40% de la volemia y está muy polipnéico. Este paciente está por lo menos con 35 respiraciones por minuto. Y no, acá en la clase 1 el paciente está con respiración normal, en la clase 2 está un poco taquipneico, en la clase 3 está más taquipneico y en la 4 está probablemente con mal patrón respiratorio, ¿no? El gasto urinario es algo tardío, igual que la presión arterial. La volemia debe estar muy comprometida para que el gasto urinario baje, el paciente se torne oligúrico o anúrico. Entonces, el gasto urinario en cc por hora aproximadamente se mantiene normal en la clase 1 o 2, disminuye en la clase 3 y en la clase 4 el paciente probablemente esté anúrico, no orine nada, ¿no? Igual se va comprometiendo el estado neurológico, pero también es un signo tardío. En las primeras etapas el paciente puede estar muy ansioso, inquieto, angustiado. Sin embargo, a medida que el shock empeora, empieza a haber hipoperfusión cerebral y eso lleva a que el paciente tenga trastorno neurológico, trastorno del nivel de conciencia, puede estar muy letárgico, soporoso. ¿Cómo reemplazo fluidos en este tipo de pacientes de acuerdo a la pérdida estimada? Con cristaloides en la clase 1 y 2 y en la clase 3 y 4, recuerden que ya la pérdida es mucho mayor, debo reemplazar tanto cristaloides como glóbulos rojos, ¿no? Ambos. ¿Cuál es primero? Obviamente los cristaloides, ¿no? Yo no puedo esperar primero transfundirle al paciente y luego administrarle cristaloides. De primera entrada, de primera línea, cristaloides, hidratar al paciente, ponerle 1, 2, 3 vías, las que sean necesarias, catéter grueso, 16 o 14 y pasarle a chorro, ¿no? Stat en bolo, 1 litro en bolo. Esto no se le puede pasar a 15, 20 o 30 gotas, sino en bolo. De frente en bolo el paciente debe ser hidratado en los siguientes 20 o 30 minutos, pasar 1 o 2 litros. Tenemos el paciente en esta clase, ¿no? Entonces, la pregunta 7, tenemos un paciente víctima de trauma, conductor de un vehículo sin cinturón, ¿no? Se desconoce el mecanismo del trauma, sin embargo diagnosticamos lesión de cráneo, lesión de tórax y fractura de fémur. De acuerdo a esto, nos ubicamos espacialmente y podemos identificar o suponer cómo fue el mecanismo del trauma. Para eso también debemos conocer la cinemática del trauma, ¿no? ¿Cuál de los siguientes mecanismos se presume como constante en las lesiones, ¿no? Uno de los mecanismos produjo todas estas lesiones. ¿Fue un impacto frontal? ¿Fue un impacto lateral? ¿Uno posterior? ¿El paciente salió expulsado del vehículo? ¿O fue un impacto cefalocaudal? ¿Cómo saber si el paciente estuvo sin cinturón? Si el paciente está sin cinturón, el paciente tiene dos opciones para salir del vehículo una vez ocurrido el choque frontal, ¿no? Estas son las dos alternativas. Ambos son impactos frontales. El primero es un impacto frontal
con una trayectoria descendente y por debajo. Miren lo que pasa, ¿no? Estrella el tórax y el cráneo del paciente es estrellado sobre el volante y los miembros inferiores, las rodillas, se estrellan contra la parte inferior del carro. Entonces eso termina produciendo trauma torácico, trauma facial en estos pacientes y fractura de fémur, de uno o ambos fémur. Entonces la otra alternativa es el paciente que, esto va a depender de qué tan reclinado esté este asiento, qué tan reclinado está el respaldar del paciente. Entonces esta es la otra alternativa y esto produce un signo en el parabrisas del vehículo que se conoce como ojo de buey. Ustedes van a ver esta zona del parabrisas bastante protruida. Entonces esto produce un impacto frontal también, que es con trayectoria ascendente y por arriba. Termina produciendo trauma torácico, eventualmente trauma abdominal y puede producir incluso rotura diafragmática. Si toda la cavidad abdominal impacta sobre el volante, la presión intraabdominal puede llegar a ser tanta que las vísceras se hernian a través del diafragma y se produce una rotura diafragmática, ¿no? Entonces hay tres alternativas ahí: trauma torácico, abdominal y el trauma craneal, que es una constante en ambos mecanismos de trauma. Entonces, según esto, tenemos un paciente sin cinturón y que ha tenido un trauma craneal, torácico y fractura de fémur, ¿no? En general es un impacto frontal, pero podemos darle nombre y apellido, y es un impacto frontal con trayectoria descendente y por debajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, en la pregunta 8 tenemos un paciente, nos preguntan en qué situación un paciente con trauma cráneoencefálico debe ser derivado a un centro neuroquirúrgico. Recuerden que muchos pacientes con trauma cráneoencefálico son recibidos en centros hospitalarios en donde no hay un neurocirujano, o hay un neurocirujano pero no hay la capacidad resolutiva para poder resolver cualquier evento que necesite actuar neuroquirúrgico, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo transfiero al paciente? Lo observo en mi centro, lo transfiero a donde haya un neurocirujano. ¿Cuándo transferir al paciente? Entonces, si tengo un paciente que presenta contusión cerebral pero no tiene efecto de masa, recuerden que la contusión cerebral se produce por el impacto de la masa encefálica contra la pared del cráneo, por un impacto también usualmente de gran energía, ¿no? Entonces, si no hay efecto de masa, no hay desviación de línea media, ese paciente amerita solamente observación y no implica ningún actuar neuroquirúrgico. Si presenta heridas cutáneas por proyectil, lo resolverá el cirujano probablemente, pero no tiene nada que ver el neurocirujano. Para una corrección de fístula de líquido cefalorraquídeo. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo, luego de una fractura de base de cráneo, sí, son frecuentes, sin embargo, esto no ameritan una derivación de urgencia o de emergencia, pero sí lo que amerita una intervención urgente es si hay cualquier cuerpo extraño en el endocráneo, cualquier invasión de cuerpo extraño en el endocráneo, eso amerita una intervención quirúrgica de emergencia, ¿no? Sea un proyectil, sea un objeto pulso cortante, o sea un paciente con una fractura con hundimiento, una fractura craneal con minuta, en la que fragmentos óseos estén invadiendo la cavidad craneal. Recuerden que eso puede producir contusiones o lesiones punzocortantes de la masa encefálica, ¿no? Y eventualmente pueden ser mortales. Entonces, la respuesta es la clave A. La siguiente pregunta: tenemos un paciente con trauma torácico penetrante, llega a shock trauma sin pulso. Entonces, hay algunas condiciones de emergencia que necesitan resolverse con cirugía abierta de tórax de emergencia. Entonces, cuando tenemos un paciente con trauma torácico penetrante o un trauma torácico cerrado que llega a la emergencia sin pulso, debemos pensar en varias situaciones, ¿no? La principal es la que vimos al inicio, una rotura de un gran vaso. Puede ser aorta, ya vimos que se rompe justo en el nacimiento de la aorta descendente. El paciente llega sin pulso, pero probablemente aún con actividad eléctrica cardíaca comprobada en las palas.
letárgico probablemente. ¿Qué hacer en ese momento, ¿no? Otra condición es taponamiento cardíaco. Las lesiones penetrantes de tórax pueden eventualmente lesionar el corazón y producir taponamiento cardíaco, y es un paciente que potencialmente puede presentarse con hipotensión severa o sin pulso sencillamente. Otra condición es trauma traqueobronquial. Recuerden que el trauma de tráquea o el trauma de bronquio principal implica gran salida de aire hacia el espacio pleural y o hacia el mediastino. Esto produce eventualmente neumotórax a tensión, neumomediastino, compresión cardíaca, hipotensión, compromiso hemodinámico, y eventualmente el paciente puede llegar sin pulso. Son situaciones de emergencia en las que no hay otra forma de resolver más que cirugía abierta, es decir, toracotomía. Si yo tengo un paciente con taponamiento cardíaco agudo, si ese paciente yo no le abro y dreno todo, el paciente va a morir en minutos. La punción subsifoidea no sirve para este tipo para ese tipo de traumas, ¿no? 2, resucitación a tórax cerrado, o sea, pasarle fluidos al paciente, no tiene sentido. Si es un paciente con trauma o lesión vascular, obviamente no va a recuperar. Recuerden que el paciente me llega a la emergencia con trauma torácico y sin pulso. Entonces, en ese momento yo me imagino en una de tres cosas, y lo más severo puede ser una lesión vascular. Entonces, en ese momento no se puede estar probando a ver qué es, ¿no? El paciente debe entrar a sala, porque si es una lesión vascular hay que corregirla de inmediato. Si fuera un taponamiento cardíaco también, pero lo peor puede ser una lesión vascular, ¿no? Eso necesita rápidamente intervención quirúrgica. Colocar un tubo de tórax, y si drena más de 1500 apenas colocado, realizar exploración quirúrgica, pues no. El paciente llega sin pulso, es una indicación de toracotomía de urgencia para resucitación y control directo de la hemorragia. ¿Dónde está la hemorragia, no?